Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 27 al 38. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Recuerde, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy la iglesia celebra el Día del Señor e invitados somos todos a participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete de la Santa Eucaristía. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 27 al 38, nos viene a dar varios consejos, ¿sí? Varios consejos nos viene a dar, que nos van a servir para nuestro crecimiento espiritual. Porque se nos olvida quién es mi prójimo. A ustedes se les olvida muchas veces quién es su prójimo. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que poner en práctica su palabra, que es difícil, sí, ciertamente es difícil, y más lo que nos viene a hablar hoy el Evangelio de San Lucas. Pero cuando hacemos nosotros ese esfuerzo, ese sacrificio, es ahí donde está el mérito. Y les aseguro que alcanzaremos la salvación. Y si no, mis queridos hermanos, decimos amar a Cristo, pero no lo obedecemos. Y es por eso que hoy el Evangelio, la frase, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Se nos ha olvidado quién es nuestro prójimo, quién es nuestro vecino, quién es nuestro familiar. Se nos ha olvidado muchas veces. Se nos ha olvidado ser cristianos, porque muchas veces actuamos mal. Y recuerde cómo finaliza el Evangelio, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Así que hoy el Evangelio nos presenta varios consejos que nos ayudarán en esta vida mientras estamos todavía aquí, porque ya después de esta vida ya no se va a poder hacer nada. Así que con humildad y sencillez recibamos el Evangelio, recibamos la palabra, meditemos en ella. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi vida con mi prójimo? ¿Cómo está mi vida en la familia? ¿Cómo quiero yo que me traten a mí? Muchas veces nosotros queremos que nos traten bien.
Muchas veces nosotros queremos que el vecino, que nuestro familiar nos traten bien. Y es por eso que muchas veces nosotros vivimos en esta vida como que si no tuviéramos prójimo, como que si el vecino, como que si nuestro familiar no existiera para nosotros. Es la realidad que hoy el Evangelio de San Lucas, hermoso Evangelio, capítulo 6, un hermoso Evangelio que hoy nos enseña, nos recuerda y nos da varios consejos para la vida, para que nosotros crezcamos en lo espiritual y así un día alcanzaremos la vida eterna. Así que hoy no va a decir usted, es que esta palabra o este evangelio es para mi vecino, es para mi cónyuge, o es para mi esposo, para mi esposa, o es para mis hijos. No, 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 no diga eso, porque hoy el evangelio dice que es para mí y para ustedes. No digamos que es para los demás. No, 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 no. Es para nosotros. Nos guste o no nos guste, debemos meditar en ello. Es difícil, ciertamente, es difícil hacer lo que el Señor nos pide, pero solamente así. Por eso, para comenzar el Evangelio nos vamos a San Juan capítulo 13. Oiga, ¿cómo San Juan en su capítulo 13, en su verso 34, nos dice de esta manera? ¿Qué es lo que el Señor nos deja a nosotros? Si ponemos en práctica lo que nos dice el Señor, nos dará algo nuevo. San Juan 13:34 dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Nuestro Señor no tuvo distinción, ¿sí? Nuestro Señor Jesús no tuvo diferencia. Él vino y entregó su vida por todos, por todos. Y ahora a nosotros se nos olvida ser cristiano, porque cuando regresamos de la iglesia, volvemos nuevamente a la vida que nosotros estamos acostumbrados, que para nosotros es una felicidad, que para nosotros es una alegría vivir en el pecado. Y es por eso que se nos olvida ser cristianos y practicar el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no ha sido estrenado, porque nadie ha sido capaz de amar a su prójimo. Nadie ha sido capaz de cumplir lo que el Señor nos pide en su palabra. Y por eso el Señor lo dice claramente: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Nosotros queremos ser amados, nosotros queremos ser aplaudidos, ¿sí? A nosotros nos gusta que nos feliciten. Eso es lo que a nosotros nos gusta, pero que nosotros hagamos lo mismo a las personas, ¿no? No, perdonen y serán perdonados. Dice, ¿cómo vamos a perdonar? Dicen muchos. ¿Cómo voy a perdonar yo a mi vecino que me ha hecho la vida de cuadritos? ¿Cómo voy a perdonar yo a mi familiar que me hizo la vida imposible? ¿Cómo lo voy a perdonar? El Señor dice, ámense los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros. Entonces, si somos verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que poner en práctica su palabra. Pero, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque el mismo San Juan en su capítulo 8, en el verso 31, nos dice, el mismo Evangelio de San Juan 8:31 dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él:
Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ese es lo que el Señor nos dice. Seremos verdaderos discípulos si permanecemos en su palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice el Señor. Cuando nosotros vamos a permanecer en el estudio, cuando nosotros vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, a escuchar el Evangelio, es donde nosotros vamos a ser verdaderos discípulos, porque ahí vamos a conocer la verdad y esa misma verdad un día nos hará libre. Y es por eso, como no lo conocemos las Escrituras, nos decimos ser discípulos, seguidor de Cristo, pero no conocemos las Sagradas Escrituras. Sino que muchas veces decimos y hablamos de lo que dicen la gente, de lo que dice aquel ciego, ¿sí? Aquel que agarró la Biblia y quiso nombrarse pastor, predicador, pero que desconoce las Sagradas Escrituras. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a cumplir? Por eso el Evangelio, nos dice el Evangelio, yo les digo a ustedes, oiga, yo les digo a ustedes que me escuchan, hoy que ustedes tienen la oportunidad de escuchar este Evangelio, escuchemos lo que el Señor nos dice. Hoy el Señor se dirige a nosotros. Hoy el Señor viene a darnos muchos consejos. ¿Cómo debemos nosotros? ¿Cómo queremos nosotros que nos traten los demás? ¿Sí? Dice, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Y para eso, escuchemos lo que el Señor dice. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dígame, ¿es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o es difícil? Dígame, escríbeme en los comentarios. ¿Es fácil amar al enemigo o es difícil amar al enemigo? El Señor lo dice. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. ¿Sí? Hagan el bien a los que los odian, dice el Señor. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. ¿Qué cargo ocupas en la iglesia? ¿Eres coordinador? ¿Eres catequista? ¿Eres parte de la pastoral de un ministerio? ¿Estás amando a tus enemigos? ¿Qué cargo ocupas? ¿Cuántos años llevas en la iglesia de perseverar y perseverar, pero que no quieres comprometerte? No quieres estudiar, no quieres prepararte para poder encontrar esa riqueza espiritual que solamente a través de la sabiduría, de la palabra de Dios, nosotros recibimos el conocimiento y la sabiduría que un día nos llevarán a la salvación. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué cargo ocupas? Nosotros en la iglesia hacemos todo, pero al salir de la iglesia se nos olvida. Se nos olvida, por eso es de que muchas veces somos criticados, la iglesia es criticada, porque nosotros no hemos querido tomar esa responsabilidad, ese compromiso de ser cristianos, seguidor de Cristo, y hacer lo que Cristo nos pide en su palabra. Por eso el Señor llegó a decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros clamamos al Señor, pedimos al Señor que nos ayude? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Dice el Señor en su palabra. Entonces, el Señor nos viene a hacer una invitación a renovar nuestra vida. Con humildad y sencillez, recibamos este mensaje, esta palabra, meditemos en nuestro interior. Meditemos
en donde nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Hoy el Evangelio nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen. Oigan, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Ve cómo lo dice Santiago en su capítulo 1, en su verso 12. Dice el Evangelio: bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Oiga cómo lo dice Santiago en su capítulo 1. Santiago en su capítulo 1, en el verso 12. Oiga cómo lo dice de esta manera: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Feliz el hombre que soporta las pruebas. Cuando no soportas a tu vecino, cuando no soportas a tu cónyuge, cuando estás cansado, cansada de las críticas, ¿sí? De los desprecios. El Señor dice, Santiago dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando tus vecinos no te pueden ver, cuando tus vecinos te critican, cuando tus vecinos te levantan falsos, calumnias, mentiras, odios contra ti, el Señor dice: feliz el hombre que lo soporta, porque el Evangelio dice: bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Y por eso Santiago llegó a decir: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie le diga en el momento de la prueba: Dios te manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. Entonces, por eso, cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, por esos momentos de críticas, de desprecios, de calumnia, sintámonos feliz, dice Santiago, sintámonos feliz, porque el Evangelio dice: bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Sí? Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Consejos para que nosotros crezcamos en el crecimiento espiritual y podamos ver quién es nuestro prójimo, quién es nuestro vecino, quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros hermanos en la fe. Debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a reflexionar en este hermoso evangelio. Traten a los demás, dice el Señor. ¿Sí? Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Queremos que nos traten bien. Debemos nosotros empezar a tratar bien a los demás. Porque así como nosotros tratamos, así nos tratarán. Si nosotros somos cristianos, creo que se tiene que reflejar en nosotros. El Señor lo dice: lámpara para mis pasos es tu palabra, lumbrera en mi camino. Si la palabra del Señor es lámpara para nuestros pasos, es luz para nuestro caminar, ¿por qué nosotros no queremos alumbrar? ¿Por qué nosotros queremos tapar esa luz? ¿Por qué nosotros, fíjese bien, queremos seguir viviendo como nosotros
vivíamos antes. El Señor dice, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman, dice el Señor. Y es por eso que hoy el Señor, a través de su palabra, viene a darnos una forma de vivir en la vida presente, en la vida espiritual, cómo nosotros podemos transformar nuestra vida. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y hoy Jesucristo nos hace esa invitación con humildad y sencillez, para que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos impactar por esta palabra, por esta enseñanza, para que nosotros podamos crecer en lo espiritual. Por eso el Evangelio dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. ¿Qué dicen? Lo dice no solamente el pagano, sino también lo dice el cristiano. ¿Cómo voy a amar yo a mi enemigo? Dicen. ¿Cómo lo voy a amar yo? Pero no lo digo yo ni lo dice otra persona, lo dice Cristo en su palabra. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Hay personas que tienen la oportunidad de prestar, de dar prestado dinero, pero con una condición de un 10%. Y se llama ser catequista, y se llama ser cristiano. Entonces, ¿dónde queda la palabra? Cuando dice, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. ¿Por qué lo dice eso el Señor? Porque muchos andan haciendo negocio, fíjense. Muchos se están enriqueciendo de la costilla del pobre. A pesar de ser pobre, a pesar de que hemos escuchado estos consejos, a pesar así, todavía el ser humano, todavía el cristiano, y por qué no decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hay personas que se están sirviendo de los pobres. ¿Por qué? Porque dan prestado, pero con una condición de un interés. Ay, cristiano, el día que te toca partir de esta vida, te encontrarás cara a cara con el Señor. Y allá te darás cuenta lo que hoy el Señor nos dice en su palabra. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa no lo van a tener aquí. La recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Sean compasivos. Y por eso la palabra del Señor nos viene a hacer esa invitación. No juzguen y no serán juzgados, dice el Señor. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Y eso lo dice Romanos. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2 en su verso 1. Oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Te condenas a sí mismo cuando juzgas a los demás. Y el Evangelio nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Qué bonito lo que el Señor hoy nos dice. Porque hay muchas personas que se la pasan en la vida juzgando y criticando de su vecino, que es su prójimo, de sus hermanos, hermanos carnales, hermanos espirituales. Hay gente que ese es su oficio, su trabajo, juzgar y criticar. Pero lo que no sabe es lo que dice
el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa, te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Escuche, pues tú haces lo que éstas condenan, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Por eso es un pecado. Oiga, es un pecado. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. A pesar así, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, la invitación de cada día. Yo sé que ustedes que siguen la secuencia del Evangelio de todos los días, ustedes se dan cuenta que cada Evangelio nos trae nuevas invitaciones, nuevas formas de expresarnos para que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, dice el Señor. Entonces, la invitación es para que nosotros hagamos ese esfuerzo, ese sacrificio de transformar nuestra vida, de poder ayudar a los demás, de poder perdonar a los demás quienes nos han ofendido y poder tratar a los demás como quieren que ustedes los traten. Son los consejos del Evangelio. Qué hermosos consejos. Y oiga, ¿lo dice el Señor o no lo dice? Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un castigo para el día del juicio. Romanos capítulo 2, verso 5. Y por eso la palabra del Señor dice, perdonen y serán perdonados, el Evangelio. Recuerde que dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Perdonen. ¿Es fácil o es difícil? Con la ayuda de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y eso vamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 6, fíjese bien. San Mateo capítulo 6, en su verso 14, nos dice, Mateo 6, 14, dice, perdonen y se les perdonará. Oiga cómo lo dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Ahí está. Queda en ustedes, queda en mí recibir esta semilla, esta palabra que hoy el Señor nos deja, que hoy el Señor nos comparte. Por eso el Señor dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Ya queda en cada uno de ustedes. Si ustedes quieren practicar el Evangelio, si ustedes se llaman verdaderamente cristianos,
Entonces ustedes y yo vamos a practicar la palabra del Señor. Y por eso, Santiago, volvemos a Santiago, la carta de Santiago en su capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Santiago en su capítulo 4, en su verso 4. Oiga, adúlteros, adúlteros. ¿Qué quiere decir adúlteros? Ustedes lo saben. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así que usted ya lo tiene claro. Si usted le gusta, si usted se siente feliz, los placeres de la carne, la diversión, el fútbol, las fiestas, las parrandas, el libertinaje, si a usted le gusta eso, téngalo presente que usted se hace enemigo de Dios. Porque usted se está haciendo amigo del mundo. Y todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que ya queda en ustedes. El Señor nos hace la invitación. Hoy, fíjese bien, hoy que todavía tenemos esa oportunidad, hoy que nosotros tenemos todavía esa luz en nuestra vida, para que nosotros nos preparemos. Por eso dice, adúlteros no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura. El Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos pecadoras, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan sus miserias, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Wow, qué hermoso evangelio, qué hermoso mensaje. Lo que las escrituras nos enseñan es una gran riqueza para crecer en lo espiritual. Mucha gente hoy está celebrando fiestas, banda, grupos, música pagana. Qué bueno, pero lo que no sabe es que se está haciendo enemigo de Dios. Eso es lo que no saben. Y para muchos es felicidad, es alegría, brindar cervezas, licor. Eso es lo que no saben, porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos en esta vida lejos de Dios, fíjese bien, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Con eso nos despedimos. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Quién eres? Cristiano, predicador, coordinador. ¿Quién eres? Por eso el Señor lo dice. Den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Así que nos despedimos con estas palabras del Evangelio, pidiéndoles a todos ustedes, y el Evangelio les ha gustado, pidiéndoles que se suscriban a los que no se han suscrito y dejar activada la campanita para cuando subamos el video les llegue la notificación. Y a los que ya están suscritos,
les seguimos recordando, apóyenos con su like, apóyenos, active la manita que nada le cuesta. Usted así estará apoyando a la palabra de Dios que cada día llegue a muchas más personas para poder alimentarnos de la palabra espiritual, el alimento espiritual, ¿sí? Para poder prepararnos para que crezcamos en crecimiento espiritual, para que nosotros un día podamos llegar al encuentro del Señor. Así que invitados son a compartir, a evangelizar. Los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga en este día domingo, día del Señor. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.